La Segunda Guerra Mundial, el gran conflicto bélico desarrollado desde 1939 a 1945, ha sido fuente de grandes debates, inspiración de films, documentales y una inmensa cantidad de libros en los que figura un enorme abanico de cuestiones relacionadas a esta temática. Bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy vamos a comenzar una serie de videos en donde exploraremos muchas de estas aristas sobre la Segunda Guerra Mundial. E iniciaremos con explicación de las causas y antecedentes que llevaron a que se desate esta guerra que sin duda despierta mucha curiosidad. Comencemos. La Segunda Guerra Mundial se considera el conflicto bélico más grande de la historia, enfrentando, por un lado, al eje formado por Alemania, Italia y Japón, y por el otro, a los aliados, destacándose entre ellos Inglaterra, Francia, la URSS y Estados Unidos. Ningún otro, antes ni después, lo ha igualado en grado de movilización de recursos, tanto materiales como humanos, ni en número de víctimas, además de que la guerra no solo se llevó en campos de batalla de forma física, sino también ideológica. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Las causas de la Segunda Guerra Mundial no son simples de comprender, como no son en general las de ninguna guerra, aunque sí podemos decir que fueron previsibles, pues era algo que a nadie tomó por sorpresa. Aunque hablaremos de otros factores más adelante de corte ideológico y económico, podemos marcar primero las causas políticas. Lo cierto es que la piedra angular gira en torno a las duras medidas hacia Alemania, condiciones a las que se vio sumida por su derrota en la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles. Si recordamos un poco, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue el evento bélico que definió el acontecer del siglo XX. Esta enfrentó a las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a la que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, incorporándose luego la Turquía otomana y Bulgaria. Aunque mencionemos estos, hay que pensar que todos los países del globo se vieron afectados por la misma guerra. La Primera Guerra Mundial devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la Primera Gran Guerra, se dio la firma de los tratados de paz entre las distintas naciones, que dejaron un sentimiento generalizado de decepción, injusticia e insatisfacción. Entre todos estos tratados se encuentra el ya mencionado Tratado de Versalles. Este intentó limitar las futuras aventuras militares por parte de Alemania, primero poniendo a esta como la culpable de la guerra y segundo imponiendo cláusulas que la afectaron con pérdidas territoriales, desarme militar, expropiación de propiedades y una indemnización económica enorme. Así, las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles crearon el caldo de cultivo propicio para la difusión de ideas revanchistas. Esto fue clave para entender el éxito de grupos de extrema derecha como los nacionalsocialistas o nazis. Aunque durante los años 20 se suavizaron algunos de los aspectos de Versalles, la sensación general entre los alemanes era que franceses e ingleses habían abusado y les habían tratado injustamente. En Italia tampoco estaban satisfechos por el tratado, pero por otras razones. Los anglo-franceses no habían cumplido sus promesas respecto a Italia y no obtuvieron estos los territorios que se le habían prometido en Yugoslavia, la región costera de Dalmacia. Esto fue usado por grupos radicales italianos que hablaban de victoria mutilada y de irredentismo, nación italiana incompleta. Causas ideológicas.
Tanto en Alemania como en Japón se difundieron ideologías de tipo nacionalistas que justificaban la supremacía de estos países sobre los de su entorno. En Alemania, ya desde inicios del siglo XIX, hubo autores que defendieron la superioridad racial y cultural de los alemanes, como Fichte o Haushofer. Es el llamado germanismo. A partir de esta premisa, consideraban legítimo someter a sus vecinos, por lo que se convirtió en una justificación del expansionismo y del imperialismo. Igualmente pasó en Japón. Su superioridad industrial sirvió para justificar ideas de supremacía racial. Su objetivo sería crear lo que llamaron la esfera de coprosperidad asiática, un gran imperio asiático dirigido por Japón y sin potencias coloniales europeas. Estas ideas de supremacía nacional y racial que la unieron a su fuerte antisemitismo, al rechazo de la democracia parlamentaria y a la defensa del elitismo o jerarquía natural de los hombres. Racismo unido a pseudociencia acabó dando lugar a las aberraciones intelectuales como la higiene racial o eugenesia, origen ideológico del Holocausto. Causas económicas. El impacto de la crisis del 29 fue clave en el nacimiento del fascismo. Las políticas económicas previas, de desregulación financiera y de poca intervención del Estado, habían propiciado el hundimiento de la bolsa en 1929. Las primeras propuestas de solución mantenían las políticas económicas, por lo que la situación no mejoró. Finalmente, ante la incapacidad del mercado de resolver por la situación por sí solo, se recurrió a las políticas intervencionistas para impulsar la economía. Inspirados en las ideas de economistas como John Maynard Keynes, el Estado se convirtió así en el principal inversor, aumentó el gasto público y la situación económica empezó a mejorar paulatinamente. Primero se hizo tímidamente con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Al mismo tiempo, el ministro alemán de Economía en el gobierno nazi, Hjalmar Schacht, también era un seguidor de esas nuevas ideas e hizo lo propio en Alemania. A finales de los años 30, este intervencionismo público se había multiplicado, aunque no solo en forma de servicios e infraestructuras, tal y como defendía Keynes, sino que se reorientó en otro sentido, hacia un potente rearme. La carrera armamentística anterior y simultánea a la Segunda Guerra Mundial logró superar definitivamente la crisis de los años 30 y volver a la senda del crecimiento económico. Causas demográficas. La crisis del 29 creó una situación de exceso de población. Durante los años 20, la prosperidad había propiciado un aumento demográfico. Ahora la situación había cambiado y la crisis hacía muy difícil mantener a toda esta población. Autores neomalthusianos consideran que una de las razones de la guerra fue aumentar la mortalidad para recuperar el equilibrio demográfico. Antecedentes. En 1931, Japón ocupa la Manchuria china y un año después creará el estado satélite de Manchukuo. Desde 1937, Japón se lanzará a la ocupación de China. En este conflicto será famosa la toma y posterior masacre de Nankín. En 1933, el Partido Nacional Socialista accede al poder en Alemania. Como en Francia gobierna la coalición izquierdista del Frente Popular, con esto se pone punto final a la concordia franco-alemana que se habría alcanzado a finales de los años 20. Desde ese momento, la Alemania de Adolf Hitler irá violando progresivamente los términos del Tratado de Versalles. Primero, con la remilitarización de Renania en 1936, luego con la anexión de Austria en 1938 y finalmente con un rearme general. Esto fue posible gracias a su acercamiento a la Italia de Benito Mussolini, puesto a que los alemanes fueron el
único apoyo que tuvo Italia cuando ocupó Abisinia en 1935. Poco después, italianos y alemanes lucharon juntos en la Guerra Civil Española para acabar con la República e implantar una nueva dictadura militar aliada, guerra la cual muchos historiadores aseguran que fue un campo de prueba previo a la Segunda Guerra Mundial. Pese a su participación en la Guerra Española, Mussolini aún gozaba de prestigio entre los dirigentes occidentales, que lo consideraban como un ejemplo por su éxito en la contención de los movimientos revolucionarios. Por ello, Mussolini hizo de mediador en los llamados Acuerdos de Múnich de 1938, donde ingleses con Chamberlain y franceses con Daladier aceptaron la desmembración parcial de Checoslovaquia, siguiendo una política de apaciguamiento con Hitler. No obstante, Alemania no respetó lo pactado de Múnich y ocupó Checoslovaquia, Bohemia y Moravia en su totalidad, y Mussolini, por su parte, invadió Albania. Los acuerdos de Múnich inquietaron a la Unión Soviética. Stalin intentó sin éxito un acuerdo con Francia contra Alemania y decidió firmar un pacto de no agresión con Hitler, el pacto Ribbentrop-Molotov. En el tratado se incluían las cláusulas secretas sobre el reparto de Polonia tras su futura invasión. Poco después, la URSS firma la paz y la neutralidad con Japón, asegurando también sus fronteras en el este. Así llegamos al 1 de septiembre de 1939. Tras una campaña publicitaria reivindicando la germanidad de la ciudad libre del Danzig, protectorado polaco, y tras fingir un falso ataque fronterizo, el ejército alemán invade Polonia. Pocos días después, en cumplimiento de su compromiso de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaraban la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Y así comienza la Segunda Guerra Mundial. Si te gusta este video, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video nuevo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y escuchar nuestros podcasts en Anchor o en Spotify.